Bienvenidos a Escriturama, su programa de literatura, un programa producido por la Casa Apatía TV. El día de hoy vamos a hablar de la literatura y las relaciones que tiene con el cine. Sí. Bueno, pensaba si podría funcionar como un disparador. La tesis que tiene Ricardo Piglia, el argentino, sobre cómo la cultura de masas hacía un poco presión o ejercía una forma de presión para decidir de alguna forma inconsciente, a través del movimiento colectivo, lo que iba a ser narrado, ¿no? Pensaba la literatura de 1800, la literatura dieciochesca que llegaba y se leía por folletines, llegaban a los puertos, las personas se hacinaban ahí para comprar la siguiente entrega y bueno, ellos los leían constantemente, pero como si fuera una novela, ¿no? Como me imagino ahora las forma en que nosotros vemos a Stranger Things o... Que era por entregas, ¿no? Uh-huh. Te fuiste con todo, ¿no? O sea, iniciaste... ¿Sí la cagué? No, iniciaste, pero pum, ¿no? Poniendo la vara alta. Yo dije, ahorita voy a hablar de, no sé, de Titanic. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Sí. Bueno, decía Piglia, por ejemplo, que después de que las masas llegó el cine, el tema de hoy, llegó el cine, la cultura de masas pasa al cine, abandona la novela. Y entonces la novela se siente libre y comienzan a nacer estilos que pues ahorita consideramos tal vez difíciles, complejos o que siguen teniendo una marca muy importante para las naciones futuras, ¿no? Como es Proust, Musil, Mann, Joyce. Y el cine le toca lo mismo, el cine le toca absorber la cultura de masas, tenerla con ella bastante tiempo hasta que llega la televisión. Entonces cuando las personas abandonan el cine y se van a recluir a las casas para verla, el cine crece y llega por primera vez lo que se conoce como el cine de autor, ¿no? El cine de Hitchcock, el cine de John Ford con sus westerns. Y creo que lo que estamos viviendo es cómo se sale ahora de la televisión, la cultura de masas, para irse hacia el contenido, hacia el streaming. Sí. Y pues permitió que la televisión creciera con series como Better Call Saul o Los Sopranos o Breaking Bad, ¿no? Y creo que ahí funcionará nosotros, por ejemplo, como cultura de masas, si somos parte de ella. ¿Cuál es el papel que representaríamos nosotros a la hora de ver el cine? Pues yo creo que en el caso de la cultura de masas, es que me estaba pensando ahorita que hablabas acerca de cómo efectivamente el streaming y todas estas plataformas de Netflix y todo esto, HBO, cómo han adquirido o cómo han asumido más bien el papel que tenía la televisión antes. De hecho, creo que ya es poca gente la que ve contenidos televisivos producidos, no sé, tipo Venga la Alegría y todas estas producciones que yo pienso en ellas como... Es que si tú ves un contenido como ese, bueno, no, de hecho es un programa, pues sí tiene una estructura, o sea, son cosas estructuradas que sí había un esfuerzo, güey, sí lo había, por llevar a cabo un desarrollo, güey, aunque eran cosas o nosotros pensamos pendejadas que salían en la tele, sí había como un desarrollo. Y creo que la gente, o sea, las personas han migrado ya a las plataformas que te permiten tú ser el dueño de tu propio, entre comillas, ¿no? Porque obviamente tienes ahí un menú en el cual tú escoges, pero está limitado sí, limitado por alguien que es un director de contenidos que te va a decir qué puedes ver. Uh-huh. Pero creo que sí ese es el papel que... Bueno, ahorita que Alfredo hablaba sobre la cultura de masas, eso me llegó como a la mente, güey, de cómo se va como sustituyendo el sitio, digamos, culto, y la batuta para la masificación la toma como otra plataforma, ¿no? Bueno, es que Alfredo comenzó con mencionando esta literatura que llegaba en folletines, ¿no? O sea, las novelas se iban presentando por partes, ¿no? Por capítulos y las iban entregando, ¿no? Como
como folletines. Entonces, Buen periódico. es eso que llegaba a través de los periódicos o folletines representaba para las personas una manera de recreación, ¿no? O sea, un entretenimiento que ahí es en donde encontraba su descanso, ¿no? O sea, acudían, no sé, si eran semanarios o mensuales, acudían a ver cuál era la continuación de esa novela en la que le estaban dando seguimiento, ¿no? Creo que ya con el surgimiento de el cine o el cinematógrafo, se empieza a como bifurcar la manera de recreación. Qué borgiano. Perdón. Me dijeron que era literaturama, ¿no? Sí, o sea, se empieza como a bifurcar como el camino del entretenimiento y ya no nada más es una forma de recreación en la literatura o dándole seguimiento a esas novelas, sino también ya con una forma narrativa distinta que es en una representación visual, ¿no? Entonces creo que ya todo lo que como de la historia del cine, que honestamente yo no siento que conozca mucho, creo además que hay en Latinoamérica algunos buenos teóricos en el cine. Yo no pretendo estar como en esa dirección, ¿no? O sea, yo pues aquí lo que me interesaría más desarrollar es lo que tiene que ver desde mi experiencia, la manera en la que yo he tenido como de abordar el cine y combinarlo a lo mejor con una forma narrativa que pues tiene como algunas semejanzas con la literatura o también algunas asemejanzas, ¿no? Entonces, sí, o sea, pienso, por ejemplo, todos estos nuevos contenidos, como dicen, del streaming, pues también tiene que ver con el uso de la información, ¿no? O sea, cada vez más, a la hora de crear un perfil, por ejemplo, constantemente estamos enviando la información de nuestros gustos y preferencias, y esto, pues, alimenta una base de datos enorme, en donde las nuevas apuestas, y digo apuestas un poco no sé qué tan apuesta sea, porque creo que va más a la segura de reunir toda esa información de los consumidores y hacer algo que de antemano sabes que va a pegar, ¿no? Claro. Es por eso que, por ejemplo, en Netflix hacen mercadeo. Exactamente, o sea, utilizan esa base de datos, esa información de todos, y saben cuál es la preferencia que tienen los consumidores, esa cultura de masas, y pueden tener series producidas por ellos, algoritmos y cosas que de antemano saben, están, digamos, probadas, saben que van a pegar, ¿no? Que al final de cuentas viene a ser como esta cadenita, ¿no? Lo comentaban con las entregas. Al final de cuentas eran entregas que, si lo trasladamos ahorita, es lo mismo que las series. O sea, estamos esperando los capítulos de la serie cuando van apareciendo. Es que piensa, por ejemplo, que En Busca del Tiempo Perdido, o sea, 1000 páginas, güey, fueron presentadas por entregas, güey, o sea, en un periódico que entonces no lo vas esperando. O también los estrenos de pronto, la nueva obra de Alejandro Dumas, entonces también la gente esperaba estos nuevos lanzamientos, que de ahí van alimentándose o se replican en el cine, en las plataformas de streaming y de entretenimiento, sí, que es donde vamos teniendo ahí la línea. También, a final de cuentas, de la misma manera, los libros o el cine comienza a alimentarse inicialmente de historias también con los libros. O sea, de las películas que se llevaban o que se buscaban eran libros que a la gente le gustaba, o libros ya probados, obras ya probadas que eran del gusto del público, llevarlas al cine para que, al final de cuentas, también tuvieran este empuje. Sí, por ejemplo, recuerdo la segunda edición del Quijote, la de 1615. Él habla, o hay como toda una serie de como golpes que lanza Cervantes a una edición apócrifa que era la edición del Quijote de Avellaneda, donde pues el tal Diego, creo que era Diego de Avellaneda o algo así, se apellida Avellaneda, él toma el Quijote y él como que escribe otras aventuras del Quijote que empezaron a circular, y la gente estaba con la expectativa de que esto saliera periódicamente, y Cervantes
saca la segunda edición de 1615 y ahí dice, ahí hay un tal Avellaneda. Diciendo sí, chingaderas mías. Pero era, a ver, estamos hablando del barroco, o sea, del siglo XVII, y la gente ya estaba como o jugaban pues los mismos escritores con esta expectativa de la gente, muy parecida a la que es ahora con las series, ¿no? Que te avientan una temporada de 8 capítulos y luego para que te dejan el último capítulo, lo manejan para que la segunda temporada tenga o genere toda esta expectativa que normalmente genera. ¿No? Es un recurso literario. Pensaba el paralelismo que hay ahorita en la elaboración de series, el sentarse, tener juntas creativas, manejar 3, 4, 5 guionistas, tiene mucho que ver con los escritores fantasmas que utilizaba, por ejemplo, Dumas, ¿no? O sea, Dumas tenía que cumplir con un tiempo. ¿Y cuánto puedo escribir? Entonces yo jalo a ciertas personas, tú vas a escribir el capítulo 1, tú el 2, tú el 3, tú el 4 y nada más te digo de qué se trata. Y ya nada más llegaba él, lo revisaba y comenzaba a corregir, cambiaba las palabras, le daba su estilo y salía a publicación. Tiene mucho que ver con el streaming de ahorita, ¿no? O sea, la forma colectiva en que muchas manos generan un producto. Incluso hay series que cada capítulo tiene un director diferente. Y le dan este toque, le dan este enfoque de acuerdo al director que le mete mano pues al capítulo. Uno de esos está en Netflix, se llama Sexo y Rock. Bueno, la serie se llama Amor, Muerte y Robots de Netflix, sí, ¿no? Que son cortometrajes chiquititos, animados, y creo que son varios directores, varios guionistas también, pero que tienen la misma intención, ¿no? O sea, tú cómo ves al robot, cómo lo ves tú, y lo empalman por temporadas, está muy bonito, muy, muy recomendable. Sí, es que es un poco también lo que producto de lo que decíamos, o sea, las preferencias como que se van alimentando y cada vez las recomendaciones como que van haciéndonos más adentrarnos hacia esas historias, ¿no? O sea, perdón, estoy diciendo una pendejada, no fue el pedo. Es que yo creo que tiene razón, no sé, tiene relación porque estamos hablando de que en el siglo XVIII, donde la literatura era enviada por folletines, ¿cuál era el termómetro para el creador para saber si al público le iba a gustar o no? O sea, por eso lo entregamos por folletines. Lo entrego por folletines y veo cómo reacciona. ¿Sabes que en periódicos ya se está diciendo que no le gustó que haya matado a fulano? Bueno, entonces a ver si en la tercera o cuarta entrega lo revivo, ¿no? Sí. Lo revivo, que aparezca, que salió de por allá. También tenía esa onda Sherlock Holmes, Conan Doyle, ¿no? Que estaba como la expectativa de si mataba al personaje o no. ¿Lo mató? Sí, o sea, como que al final él decide ya... Bueno, spoiler alert. Gente, es un... cuento de hace... Sí, creo que de 100 años 200 años, ¿no? De 100 años para acá sí. Si en 200 años no viste no leíste Sherlock Holmes. Sí, al final de cuentas también tenemos esta línea de lo que platicaban y lo comentan de creación de acuerdo hacia el contenido o hacia la demanda. Entonces, creo que también es de este tipo de cosas que se asemeja mucho la literatura y el cine. A final de cuentas, muchos de los libros se escribían y actualmente se escriben de acuerdo al consumo o al mercado, ¿no? O sea, ¿cuántas novelas de pronto hay que francamente son hechas prácticamente para que se lleven a una película? Claro. Este tipo de novelas, no sé, Crepúsculo, 50 sombras de Grey, que son historias creadas conforme a la necesidad o a la demanda que tiene. Sí, 50 sombras de Grey fue una novela que se escribió en Wattpad, en una plataforma para, o sea, escritores amateur, uh-huh. Y fue una, digamos, como una reelaboración que hizo la autora de Crepúsculo, uh-huh. donde ella quería que hubiera como más interacción, digamos, sexual entre los protagonistas, el protagonista y su interés romántico, y crea de esa forma de imaginar que tuvo ella ese romance, surgió las 50 sombras de Grey, okay. Y alguien vio que eso podía ser un éxito comercial, y lo fue tanto en la, digamos, en la letra impresa, uh-huh.
porque no sé si eso sea literatura. como en el cine, güey. O sea, fue un madrazazo. Y es que tiene recursos narrativos. O sea, pensaba, por ejemplo, en la de Dan Brown, ¿no? Que leí la novela de El Código Da Vinci. Código Da Vinci. Ajá. Y es muy curioso cómo los capítulos son de 3-4 páginas. Eso se asemeja mucho a una escena cinematográfica, ¿no es verdad? O sea, cuando estás grabando el personaje 1, termina la escena y entonces vas para el personaje 2, termina la escena, vas para el personaje 3, y entonces vas siguiendo 3 o 4 historias de forma paralela, ¿no? Ah, sí. Entonces, eso es muy cinematográfico. Y los capítulos cortitos hacen eso, que tú sientas que avanzas demasiado rápido. Pero hay cosas en donde se les nota muchísimo el andamiaje. Por ejemplo, me acuerdo que en la película incluso se nota Robert Landon, el personaje que es un poco como detective, dice, ya entendí por qué el asesino puso la pista en la estatua de Bernini. ¿Por qué? Te lo diré cuando lleguemos allá. Sí, Y ahí se acabó el capítulo. Vamos a la ahora tengo que ir a ver la mendiga estatua de Bernini porque ya me quedé con la pinche. Y ya sabes que los siguientes 2 o 3 capítulos no van a tratar de él. Entonces ya te picó 3 para que volvieras a hacer. Muy de tele, güey. Sí, pues Sí, crear una expectativa, ¿no? Es la estructura que generas. O también, ahorita que tocamos de los temas, libros que al final de cuentas son como entregas, como si fuera una serie. Harry Potter, ¿cuántos libros de Harry Potter son? Por ejemplo, son como 8, ¿no? Historias contadas en una misma línea. Entonces tienes esta línea. No sé la historia de Harry Potter, ¿cuántos libros originalmente estaban? Creo que original son 7. Ajá. Son 7. Nada más que sigue. O sea, sigue porque ahorita creo que hay, ¿cómo le llaman? ¿Spin-off? Las historias las alternativas. Entonces, por ejemplo, igual aquí estamos viendo una literatura que se vuelve entonces producto de consumo y que el mercado es el que al final de cuentas define y da la línea de qué se tiene que seguir haciendo, por qué línea se va y si se sigue produciendo. Siempre se ha criticado eso, ¿no? Bueno, o sea, cuando se intenta poner en un pedestal a la literatura como un arte mucho más elevado que el cine, por lo regular, siempre se dice que el libro es mejor que la película, ¿no? Pero hace rato decía de los teóricos latinoamericanos que abundan en una forma de ver el cine mucho más profunda. Por ejemplo, he seguido algunos videos que hay disponibles en YouTube. Tiene libros, yo no tengo ninguno, no he leído ninguno, pero hay un argentino que se llama Ángel Fareta. Y me gusta mucho la manera en la que aborda el cine. Es una eminencia, o sea, realmente es un erudito, ¿no? Es un erudito en todo ese ámbito. ¿Ángel qué se llama? Ángel Fareta, con doble T. Fareta. Y contrario a lo que puede pensar, o sea, alguien que se alimenta de literatura por lo regular desdeña un poco el cine comercial, ¿no? El cine hollywoodense, porque incluso, por ejemplo, lo que tú mencionas como el comienzo del cine de autor con Alfred Hitchcock, pues o sea, bueno, Alfred Hitchcock para Ángel Fareta es también una de las eminencias en el cine, pero también lo es una película como Titanic, por ejemplo, ¿no? O sea, en donde empieza y además empieza a encontrar una serie de símbolos en la representación que dice que no son casualidad, ¿no? O sea, mucho como una tradición hacia lo mítico, que a mí me lleva a tener una forma mucho más profunda de ver el cine comercial, y también hace que, al contrario de lo que a lo mejor pudiera pues sí, ostentar, pues hacer a un lado también todas esas solemnidades que hay en el cine de culto o el cine de autor, de ¿no? hecho él habla de Bergman, ¿no? Sí, por ejemplo, alguien como Bergman, que es un cineasta, bueno, era un cineasta pues que tiene su lugar muy merecido para muchos, él lo desdeña un poco, ¿no? O sea, siento que también nos ayuda a tener una imagen mucho más informada del cine comercial o el cine hollywoodense, con algo como distinto, ¿no? A lo que voy es que no necesariamente el cine comercial por sí solo es un cine malo, ¿no? Que de hecho también digo, dentro del cine comercial que tenemos esta idea pronto como desdeñable, también
se han alimentado, o al menos desde mi perspectiva, se han alimentado mutuamente literatura y cine. ¿En qué sentido? Muchas obras, muchos libros, a final de cuentas, han tenido una difusión grande o enorme a raíz de películas que se han hecho de ellos. Señor de los Anillos, Juego de Tronos, por ejemplo. Hay gente que ve los libros y es, no manches, qué hueva leerlos, pero es mucho más fácil ver una serie. O puede que la serie te lleve al libro. Ves la serie, no manches, me gustó, está de poca madre. Hay un libro, la veo. Ya hemos platicado en sesiones anteriores. Por ejemplo, Yo Robot, yo nada más vi la película. Yo no sabía que había un libro. Sí, ¿verdad? Entonces, es este tipo de pronto te enteras que hay un libro que habla de eso. Entonces, si la película te captó, entra esta cosquillita, pues voy a buscar el libro para ver al final de cuentas cómo están. Entonces, le hace bien, se alimentan para dar esta publicidad, para hacerlo más divulgativo una obra, pero también una mala adaptación también vienes a darle al traste completamente yo creo que la literatura popular, el cine popular y la música popular nos alimentan y crean y forman mucho más de lo que uno quisiera aceptar, sí, ¿no? claro. Y el no querer aceptar es un poco snuff, no lo voy a negar. Decía una frase de Carlos Fuentes en La Región Más Transparente, en una conversación, decía, es que a usted se le muere medio mundo en la ignorancia y la otra mitad en la indiferencia. Y creo que el consumir un poco, no un poco, mucho pues, de lo que realmente nos formó, esa cultura popular, esa cultura pop, es importante. Pensaba lo que decían de Borges, ¿no? A Borges se atrevía a decir cosas como, a mí no me gusta Dostoyevsky, a mí no me gusta Proust, ¿no? Pero ¿quién sí le gustaba? Los escritores populares de su época, ¿no? Que era Kipling, que era George Wells, algo así. Y yo creo que, Schopenhauer. bueno, Schopenhauer a Borges. Yo creo que Schopenhauer le gustaba. yo pensaba, creo que a nosotros nos ha de alguna forma formado y marcado mucho más de lo que vamos a aceptar algunas, pero Mi Pobre Angelito, Critters, Claro. Freddy Krueger, o sea, creo que esas películas son importantes en una formación. Es que es como decir que tú empezaste en la literatura leyendo La Eneida de Virgilio, güey, ¿no? O sea, si tú me dices eso, ay, no sé, seas mamón. Que bueno, la realidad es que sí, güey, porque era lo que... No, o sea, era lo que... Es que yo empecé con la todas- literatura, dije. No, lo que quiero decir es que ustedes recordarán, porque más o menos somos contemporáneos, o sea, en la secundaria, pues había una sobrevaloración de los clásicos, ¿no? O sea, y los clásicos eran todos esos, o sea, eran los griegos, y era como que esas... libros como La Sevilla de Tormes, güey, que te hacían leer en la secundaria Fuerzas, y que, ¿no? Pero, o sea, como en el gusto literario, güey, Claro. no sé si arranques con Quijote o con Sí. Quevedo, ¿no? O sea, Porque hace daño, incluso. Ajá, porque al final de cuentas son lecturas Sí, que porque impuestas terminan. Eso te puede detener. Sí. Ahorita también de lo que les decía, volviendo a la idea de cómo se alimentan. A mí, por ejemplo, de pronto, oye, me recomiendo, ¿qué libro? Quiero empezar a leer, recomiéndame un libro. Fórmula que hasta ahorita no me ha fallado es, si nunca has leído, ¿qué tipo de películas te gustan? Sí, Porque sí, ese es un el muy cine. buen referente. ¿Qué tipo de historias te llaman la atención? ¿Qué tipo de historias te emocionan, te gustan? ¿Qué tipo de películas vas? Para saber qué tipo de historia en un libro te puedo recomendar. A mí me puede parecer un librazo X, no sé, Pedro Páramo, pero a lo mejor va a haber una persona que el tema rural le dé hueva, lo aburra, y entonces no es una mala lectura. A final de cuentas da mucho un norte para saber también qué nos gusta leer o qué nos gustaría leer. Yo al menos lo tomo como buen termómetro. Es que creo que sí se retroalimenta. O sea, a ver, creo que la literatura, y Pedro hablaba del hecho como de ponderar la literatura sobre los demás artes. Quizá depende del nicho desde el cual cada quien esté hablando. Quizá un cineasta dirá lo contrario. Para mí, y no es que yo sea literato, pero para mí sí la literatura tiene un peso mucho mayor en cuanto a que sí abastece de temas y abastece de recursos a otras artes, por ejemplo, la literatura, el cine y la música. Pintura, también cuántas pinturas se han basado en obras o en historias. Sí, porque como forma narrativa la literatura pues es mucho más...
Incluso ahorita, por ejemplo, Bueno, que yo sí, hablaba de la novela en el siglo XVIII, eso no era literatura en el siglo, o sea, en el siglo XVIII la literatura estaba en la poesía y en el teatro. Esa es la literatura, la alta literatura, ¿no? Y la novela era la cultura de masas, o sea, era lo popular, no era visto tanto como literatura, sino como entretenimiento. O todos los grandes, bueno, es que también, quién sabe si el Quijote, bueno, ya me voy a meter en temas que no sé si pueda dominar, pero quién sabe si el Quijote es solamente una novela, o sea, Quijote es una novela, ¿no? Para los que quieran meterlo en un canon, van a meterlo en la novela, pero no sé, el Quijote tiene, por eso es el Quijote, porque tiene muchas más cosas que la novelística. Pero ¿qué quería hacer Cervantes? Él quería ser poeta, él quería ser o soldado de Hernán Cortés, y si no se podía, bueno, poeta, y no pudo ni una ni otra, güey. Y al final de cuentas también un poquito encontramos una novela que parodia la literatura de caballería. De caballería, de los medievales. Ajá, exactamente. Entonces, a final de cuentas también agarra de este punto y se alimenta y... Es una relectura de La Amadís de Gaula, es una relectura de todas esas novelas de caballería. Pero ahorita que decía Pedro lo de la forma de de la narrativa que hay pues en la literatura, la forma en la que la literatura puede narrar. Sí, creo que ahí está la diferencia entre literatura y cine, porque en un guión cinematográfico lo que tú te vas a encontrar es pura acción, güey. O sea, a lo que le interesa al guionista es contarte qué es lo que va a ver audiovisualmente la gente, o sea, pues, en este caso pues, el director y los actores. Entonces, por ejemplo, decía Ramón Obón, creo que se llama este guionista, que él a un maestro suyo le estaba leyendo un guión de él, ¿no? Y dice, no, pues, profe, mire, ya le empieza a leer el guión y el agua corre armoniosamente por las hendiduras de una barranca y el azul se transforma y le dice su maestro, él cuenta pues que le dice su maestro, Ramón, el cine se escribe con verbos. Entonces quita todos esos pinches sustantivos y a mí me interesa que tú me digas qué voy a ver yo en pantalla. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer? ¿Va a correr el agua? Ya. El agua cae, pero ¿qué pasa con eso? O sea, y por eso está ahí la discusión entre si el guión cinematográfico es literatura. Yo pero por dioseramente visión, porque no soy ni cineasta ni literato, pero creo que no correspondería, es más, seríamos un poquito crueles con el guión cinematográfico en tratarlo de considerar como literatura, porque el guión cinematográfico tiene otra misión que cumplir, que es contarte qué está pasando, qué vas a ver en tele, o bueno, qué vas a ver en pantalla. Y la literatura, no mames, sí tiene todo un juego con el lenguaje y una cierta... Yo creo que el guionista es el patito feo del cine. O sea, porque en el cine nosotros nos preocupamos por quién es la actriz, quién es el actor, quién es el director, pero pocas veces nos preocupamos por quién es el guionista. No, o sea, ¿por qué bueno, no, ahorita ya entiendo un poquito más, pero ¿quién produjo y siempre sale el nombre del productor? Es que mientras más valor le metas, mejores efectos. Ajá, pero ¿quién lo dirigió? ¿Quién fue el director de casting? ¿Quién escribió? Pero el guionista, sí, nadie sí. conoce, ¿no? Bueno, pues ya hablamos de una forma muy, muy macroscópica, muy generalizada de acercarnos al cine, perdón. Ahora vamos a lo particular. ¿Qué películas nos formaron? ¿Qué películas creen que hicieron mucho lo que somos? Yo creo que sobre todo tiene también, y como les había comentado en un inicio, en la forma en la que leemos también, siento que afecta o define también el tipo de cine que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas que te cuentan una historia. De pronto pueden ser películas, veo también de balazos y chingadera y media, pero de pronto estas películas que suelen contarte una historia. De mis películas favoritas, que también es un libro, como me gusta mucho El Padrino. Aparte es top, güey. Es de estas obras que no te sabría definir qué me gusta más, si la película o el libro. El libro tiene cosas que la historia lo... Yo tengo una pregunta. Mario puso
¿él también colabora con el guión cinematográfico o el guión corrió a cargo de alguien más? ¿No? Según yo estuvo como, sí tuvo ahí que ver con el guión, pero la historia del Padrino como libro inicial está muy botana porque pues Mario Puzo se estaba prácticamente muriendo de hambre. Ay, ¿cómo? Ay, perdón. y le proponen el editor así como del, güey, pues aviéntate algo de la mafia. Este compa no quería escribir, o sea, era como, no, ese es tema trillado. Va a hacer la entrega y dicen que a los 15 días de haber, va a recoger el cheque y ya lo reciben así casi de señor Puzo, chingada. Pues una casa cinematográfica compra los derechos, se interesó en los derechos y es donde soltó la lana y va golpes de suerte, y revienta. Y se me hace muy curioso porque este libro y luego la película viene a marcar a la sociedad. O sea, un mafioso del Padrino no eran como eran los mafiosos, entonces comienza a hacer este canon, ¿no? O este modelo. Si tú eres mafioso o vas a ser mafioso, yo quiero imitarlo. Ajá, este tipo de gestos, este tipo de jerga, la manera de como esta onda medio. Ajá, entonces cosa que a final de cuentas Puzo dice, o sea, no era mi intención, o sea, a final de cuentas los mafiosos yo puse como me imaginaba que podría ser, pero eso se replica en la realidad. Que yo creo que hay una distinción, un tipo homenaje en la tercera temporada de Peaky Blinders con el personaje Luca Changreta, ¿no? Exactamente, totalmente. No, Los Soprano. Totalmente. Entonces, a mí me gusta mucho este tipo de historias, no de mafiosos tal cual, pero sí historias que te van contando. Esto lleva también, platicábamos, por ejemplo, el cine de terror. A mí el cine de terror es un género que no disfruto, no me gusta, se ha hecho muy eco de recursos que me parecerían como baratos, el golpe, el ruido, ya sabes que algo se va a ver o va a aparecer en la ventana, ya lo esperas, brincas porque al final de cuentas pues es algo de impresión. Pero por ejemplo, hay una escritora, Mariana Enríquez, ¿es argentina? Sí, es argentina. Escribe terror, es un terror no efectista, ¿no? Ajá. Bueno, sí tiene un poco de efecto. A lo que voy, no es como este paranormal, pues, de fantasmas y demonios y este rollo, sino es un terror muy particular, muy personal, muy cercano. Y esta cercanía con esa situación es lo que te genera terror. No se ha llevado a cine, pero siento que podrían ser historias fácilmente que sin problema filmadas. Ajá. Fácilmente filmadas y que tendrían este efecto a final de cuentas, porque la historia es lo que sustenta el terror, no los efectos que se van teniendo. Bueno, ahorita, en eso del terror, güey, yo vengo a hacer una defensa del cine de gore, güey, porque creo que el cine gore ha entrado en una especie de decadencia, producto de que el cine gore ya no puede competir con la realidad, ¿no? Y sobre todo en México, güey, con esta... Tú tienes el blog del narco para tú impresionarte las veces que tú quieras y ver la crudeza en su máxima expresión, que es lo que trataba de hacer el gore. No es que sea como mi género favorito. Uh-huh. Sin embargo, mi película favorita, por lo menos hasta el momento, sí es una película gore que se llama Mártires. Y ahorita voy a ahondar en ella. Lo que me gustaría es como establecer que el cine gore, güey, empezó en un escenario muy particular, que de hecho es en Italia, con aquello que se llamaba Mondo Cane. No sé si en algún momento llegaron a escuchar acerca del Mondo Cane. Mondo Cane o Perro Mundo era una especie de, le llaman shockumentary, ¿no? Que es como lo que trataban de hacer en Italia más o menos en finales de los 70s, era mostrarte una muerte en cámara, ¿no? Eso era lo que tú, o la quinta esencia, digamos, del Mondo Cane, era que tú vieras morir a alguien en cámara, uh-huh. Pero era como recreado, no eran muertes reales. Y hay ciertos directores que empezaron a llevar como o a extender más allá de la ficción
esa idea de las muertes en cámara y aparece en Inglaterra algo que se llamaba Faces of Death, que eran igual recreaciones de muertes. Hay una muy famosa que está el debate si es o no real, de un tipo que se lo comen los leones, está en cámara, ¿no? Y es de las primeras imágenes que a mí me impresionaron tanto que hasta el día de hoy yo no la he visto, güey. Desde la primera vez que la vi hasta el día de hoy sigo perfectamente, tengo en mente toda esa secuencia del tipo que se lo comen los leones, ¿no? Y hay ya en los 90s hay un corte, un tipo, una productora que se llama Brain Damage hace una especie de investigación de los noticieros de Nota Roja a recopilar material de muertes o de sucesos violentos, pues, y los recopila y hace el corte y sale en Traces of Death, que ahí ya son muertes reales, ¿no? No sé si recuerdan el senador o era un diputado estadounidense que se da un balazo en cámara. Está la muerte se llama Maritza Martínez, que la están entrevistando en un cementerio y su esposo llega y la mata en vivo. O sea, son muertes reales, que quedaron reales grabadas y hacen como recopilación. Quedaron grabadas en los noticieros. Sí, o sea, lo que voy, hay un registro, no un registro en video, no voluntario, pero al final de cuentas se hace esta recopilación. Entonces, empiezan a ver estos que cazan estas notas rojas y las recopilan. Y entonces lo que pasaba con Traces of Death es que en México salió como Trauma, no sé si recuerdan. Salieron en 3 entregas, que era esto lo dice el maestro Jorge Grajales, que es como alguien que sabe mucho de este tipo de cine, y él dice que Sigma o Cima, no me acuerdo, era una distribuidora muy famosa en México que sacó Trauma 1, 2 y 3 y las distribuía así legalmente, ¿no? Y ahí tenés todas estas de la guerra en Kosovo y de decapitaciones allá en las tierras orientales y todo esto. Bueno, el caso es que el gore no estoy diciendo que ese sea el origen per se del gore, pero tenía como esta idea de mostrar como la debilidad humana en cámara, ¿no? Pero la realidad sobrepasó tanto a este tipo de ficción. O sea, no me estoy refiriendo a Traces of Death, me estoy refiriendo a todo lo demás. Por ejemplo, está la de Guinea Pig, es una película japonesa que Charlie Sheen la vio y pensó que era real, pensó que era es un desmembramiento en cámara supuestamente de una mujer que hacen los yakuza. Y Charlie Sheen la vio y llamó al 911 pensando que era real, cuando pues, hay planos ahí que se ve que hay cortes, se ve que es algo que es un pseudo snuff. Bueno, Mártires es una película que habla de cómo es una organización que se dedica a torturar gente porque ellos creen que en el punto cúspide a la hora de tu muerte tú puedes ver el más allá. Entonces es una organización que recluta mujeres porque dicen ellas que las mujeres son mucho más resistentes al dolor que los hombres. Entonces recluta mujeres, las torturan y tratan de que en el punto donde ya van a morir les digan qué están viendo, ¿no? Y esto me hace recordar a Salvador Elizondo, porque él en Farabef se interesa mucho en una foto que se llama Muerte por 1000 cortes, que es a un tipo que lo están también como cercenando, y tiene hace un gesto como de paz. Lo que pasa es que está drogado. Los drogaban para el suplicio de los 1000 cortes. El suplicio de los 1000 cortes, sí. Los drogaban, entonces estaban vivos todo el tiempo mientras los estaban torturando. Entonces la cara es como de éxtasis, es algo macabro. No sé si Gaspar Luyer, que es el director de Mártires, habrá visto eso, me imagino que sí. Y Mártires habla de eso, ¿no? De la experiencia con mártir en griego significa como testigo.
Entonces, son testigos del más allá, güey. Entonces, lo que quieren es como lo que quieren esa organización es que esa persona que están torturando y que está a punto de morir del sufrimiento, les diga qué está viendo, güey. Porque todas terminan con... Y de hecho, pues, bueno, spoiler alert... que no tiene nada mal, pues es que tú lo interesante de la película de Martyrs, pues es el desarrollo. Pero a ella la desollan viva. Y la cara de al final es esa misma del ¿cómo? Suplicio por mil Suplicio cosas. Es la misma expresión, ¿no? Creo yo, ya para cerrar mi comentario, mi defensa del gore es precisamente eso, que el gore debe de ir por una vertiente mucho más literaria, porque la realidad ha superado totalmente al gore. O sea, tú, como decía al principio, pues tú puedes meterte a ver Trauma, Traces of Death o el blog del narco y tú vas a ver ahí cosas impresionantemente perturbadoras, güey. Y el gore jugaba con eso y esa era su principal misión. Pero ahora creo, y sobre todo Martyrs es el ejemplo más claro de que tú puedes hacer una película con un mensaje mucho más profundo y aún así ser una bestialidad o sea, que en cámara tú das bestialidades tal como que desollen viva a una mujer, ¿no? O sea, este mensaje filosófico que hay detrás del desmembramiento, detrás de desollar a alguien, creo que es algo que a mí me llama poderosamente la atención, pues. En defensa del gore. Sí, sería como mi defensa del gore. O más digo, de que el gore puedes, porque me acuerdo que hablaba con Oscar, que es un amigo de nosotros, y él me decía que ya el terror ya había pasado más bien a los videojuegos. Yo creo que no, güey. Yo creo que esta manera de hacer impactante una película puede seguir estando vigente en el cine, pero hay que pensarlo. O sea, creo que el reto del gore... De hecho, el blog del narco no llegó a matar el gore. Le puso un reto mucho mayor, que es establecer una historia y una forma de pensar la historia mucho más profundo, pues. No solo violencia. No solo la violencia explícita por eso. No sé si vieron Midsommar. No lo he visto. No. Midsommar es una... la historia más o menos es una chica que... no voy a contar el principio, sufre un duelo, ¿no? Lo voy a contar, espero que lo vean. Viaja a Suecia, pero en realidad viaja porque acompaña a su novio y a otras 3 personas que están haciendo como un trabajo de campo en antropología. 2 de ellos están haciendo su tesis, ¿no? Y llegan a una especie de comunidad que tiene, pues es una religión muy, muy cerrada, visten todos de blanco, hacen una especie de celebración cada 90 años y ellos que llegan como a observar y tratar de llevarse esa información, se van adentrando cada vez más a lo que ellos viven y hay escenas así, o sea, escenas que yo también las tengo como muy, muy fijas. Es cenicida, es una civilización cenicida donde dicen después de cierta edad hay que matarlo o se tiene que morir. Y la primera escena que ellos ven son dos ancianos que se avientan de un risco como parte de un ritual, ¿no? Pero una vez que caen, la mujer luego como cae acostada, golpea su cara en el concreto, en una piedra, y lo hace incluso en cámara lenta que tú ves el rostro reventarse. Ese tipo de escenas son... Y luego lo hacen como de lejos, ¿no? O sea, no hacen un close-up, no es... Pero el hombre no, el hombre cae de pie, entonces se fractura las piernas y sigue vivo. Entonces todavía tienen que pasar dentro de la comunidad personas con un martillo a terminar. Y esa escena del martillazo en la cara, híjole, no sé. Pero sí tengo que aceptar que la película es buenísima. Es muy buena. Tuvo buenas críticas. Sí terminas cuestionándote muchas cosas. O sea, la historia es lo que sustenta es que no la la violencia está muy tal cual, buena. sino la historia. Sí. Sí, pero esa evolución a lo mejor tiene que ver, o sea, esa evolución del cine de impacto hacia algo que tiene como propósito contar una historia, pues es producto probablemente de eso, o sea, de que el impacto ya no es suficiente, ¿no? O sea, hay como una pretensión artística de ver lo grotesco o ver, digamos, la belleza en lo grotesco, ¿no? Que eso también es algo, pues herencia también de la literatura, no en el cine, sino hasta a lo mejor a partir del gore, no lo sé, pero sí coincido totalmente, o sea, el gore
pues yo lo asocio más como a algo de impacto y no tanto a algo como que me cuente una historia o que me haga cuestionarme sobre algunas cosas. Quizá para mí ese sea el cine que más me llama la atención. Ese cine que está un poco como intrincado. Y que a veces en una primera... O sea, hay historias que la ves una vez y son completamente digeribles. Y son muy buenas historias. Pero hay otras que te dejan esa sensación de que, igual que los libros, cada que la ves descubres algo nuevo, ¿no? Entonces... No sé, todo eso que estás comentando ahorita del gore como que me hace tener una interpretación distinta hacia la violencia, hacia a lo mejor a un nivel mayor de preguntas, más allá del impacto, ¿no? O sea, porque el impacto es un recurso hasta cierto punto sencillo, sí, ¿no? Y baratón, ¿no? Y barato, sí. Y creo que también parte de lo que alimenta... pues el cine es esa manera distinta de contar las cosas, ¿no? Igual que en la literatura. Entonces, pues sí está Pero bueno. Pedro y yo teníamos como esta idea de que nuestra manera de decir que nos gustó una película es, verga, no la entendí. Ahí se ve lo snob que sí, por ejemplo, pienso, y es un gusto que compartimos Pedro y yo, Mulholland Drive, de David Lynch, que les decía off the record, que si me preguntan, a mí me gusta mucho Mulholland Drive, la he visto como 9 veces, se los juro. Pregúntenme de qué trata, no pinches sé. O sea, sí hay como, de hecho hay como, creo que David Lynch tiene como hay un corte, ¿no? Donde él te explica más o menos qué quiere decir un cenicero, que está no sé qué. Yo siento que David Lynch ya juega a ser David Lynch normalmente, ¿no? Pero esta película es algo que bueno, a Pedro y a mí nos ha llamado poderosamente la atención, y yo sigo sin poder explicarte qué es Mulholland Drive o de qué se trata Mulholland Drive. Aplica la de mejor vela. Sí. Sí, es que eso también es interesante, y quizás sea, ahorita decíamos, qué historias podrían, o sea, que son películas, cómo podrían hacerse literatura, ¿no? Y creo que particularmente Mulholland Drive es una historia que a mí me costaría mucho trabajo pensarla en literatura. Ha habido también muchos libros que he leído y digo, güey, qué chingados estoy leyendo, ¿no? O sea, como que no nada más necesitas una relectura, sino también, no sé, como un cierto estado de ánimo, no sé, como cosas que se van revelando dependiendo de la noche. También, ¿no? Que sí tiene una historia, pero que son cosas creo que se puede cargadas, ¿sí? muy cargadas, y que son cosas que como espectador, como lector, van creando nuevas experiencias cada que te acercas, dependiendo también de lo que ya leíste, lo que ya viste, lo que ya escuchaste, cada vez que las estás releyendo o viendo nuevamente. Entonces Mulholland Drive, pues es una película que sí tiene una trama, que tiene como varias historias, tiene una, no sé, como un suspenso constante todo el tiempo de que algo está ocurriendo, algo siniestro ocurre todo el tiempo. Y creo que también eso es un recurso que pues, llama mucho la atención. A mí no me parece que sea, en el caso de esa película, un recurso como muy básico. Me parece que es algo que sí es elaborado, pero también creo que se ha abusado mucho de eso, como dice Pablo, o sea, que David Lynch juega a ser David Lynch. O sea, creo que como ese hay muchos directores que están en la posición de que es que si no entiendo, uno de ellos Woody Allen, ¿no? Así como que si no me entiendes, pues así no le explico al vulgo, ¿no? O sea, sí, los personajes afuera de un cine hablando de cosas como muy intrincadas, ¿no? Sí. De Woody Allen. Sí, o sea, son como un acercamiento distinto. Por eso yo mencionaba hace rato a Ángel Fareta. Si tienen oportunidad, chéquenlo, porque el creo que simbolismo de la nave es el de Titanic. Sí, además, o sea, la manera en la que aborda el cine es muy interesante, y creo que le quita esa parte de snob, ¿no? Porque hay
una manera de ensalzar el cine, ese cine que no comprendo y que a veces digo, güey, ¿por qué me encanta si no logro explicarlo, ¿no? O sea, entonces parece que ahí o sea, se dice más de mí al tener ese gusto que realmente de la película probablemente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es así como una necesidad de todo el tiempo querer buscarle una explicación o algo mucho más elevado, algo que probablemente no lo tenga. Entonces, yo en las películas que veo como una diferencia en cuanto a el libro y la película. Hubo una recientemente, bueno, hace, ¿qué serán? Como unos 6, 7 años, ya no es tan reciente, ¿verdad? Que se llama El Atlas de las Nubes, Cloud Atlas. Yo no me enteré del libro, supe de la película, la vi. Es una película que tuvo un presupuesto considerable, o sea, hay actores de la talla de Tom Hanks, Hugh Grant, no sé, hay varias estrellitas que pues necesitaron presupuesto para llevarlo a cabo. Eso sin decir los efectos, porque tiene también efectos visuales. Es una gran película, a mí me gusta mucho. Pues con ese mismo interés vi el libro y quise ver cómo estaba la estructura, porque son varias historias las que cuenta en la película, o sea, son como que historias que de alguna manera se entrelazan, pero no en los personajes, sino en los actos. Yo sé que suena esto un poco rebuscado, pero es como si los actos de bondad trascendieran y esos actos de bondad a lo largo de la historia tuvieran una especie de protagonismo. Eso fue lo que a mí me quedó más en la película y dije, ¿eso cómo me lo das en la literatura? O sea, era lo que me llamaba la atención, porque el recurso que utilizan en la película es que esa trascendencia de los actos de bondad o de los actos de maldad, que también pasa, la manera en la que lo van representando son con los mismos actores. Entonces Tom Hanks en una historia es el científico y en otra historia es el villano y en otra historia sale también el del perfume, por ejemplo. El amanecer. Entonces como que los personajes, los actores van representando diferentes personajes en el tiempo, en el mismo, okay. Y en algunos momentos son como los villanos y en otros momentos tienen como esta trascendencia hacia o búsqueda de los actos buenos de los seres humanos. Y quedé tan impresionado con la película que quise encontrar lo mismo en el libro, y la sorpresa que me llevé es que no tuve eso, o sea, no ¿Quién tuve lo escribió? Creo que se llama David Mitchell. No conozco más de él, pero hace rato decía que por lo regular lo que decimos es que un libro es mejor que la película, ¿no? En este caso, pues a mí la película me causó tal impacto y como que me dejó pensando en muchas cosas, y el libro pues ya como que me quedó a deber un poco en eso, ¿no? Entonces a mí me parece interesante porque es el único que me ha pasado de esa forma. Leí hace muchos años Los Miserables, por ejemplo, y vi 2 películas que están en Los Miserables y creo que para nada le hace justicia. O sea, y es que dices, ¿cómo llevas un libro tan vasto como Los Miserables y lo haces una película? O sea, es reducir, ¿no? Sí, o sea, la intención siempre tendría que ir hacia reducir. Pues cuenta la Revolución Francesa en 1 hora y media, güey. No se puede. Está complicado, además, sí. Con todos las vertientes que tiene y conlleva. Películas que nos formaron. Yo no sé, creo que yo no podría decir cuál es mi película favorita. Hay películas que vuelvo a ellas constantemente, o sea, sí son reiterativas. Pensaba, por ejemplo, en Casablanca. Creo que Casablanca es de las primeras. Ay, de qué clásico, güey. Sí, ¿no? Es la historia de un hombre que conoció en la Francia, que estaba siendo ocupada por los nazis, a una mujer. Y tienen un amor, pero así, ¿no? Pasional, tiene todos los elementos para terminar bien, para ser bueno.
de repente ya lo deja. Entonces se encuentran mucho tiempo después en Marruecos, que Marruecos es una tierra que es neutra, o sea, no está a favor del nazismo ni está en contra, y ahí te encuentras lo mismo, digamos, soldados nazis como asilados políticos, están conviviendo. Entonces tienen que salir de ahí. Una chica, que es Ingrid Bergman, ¿no? Es lindísima la muchacha, junto con su esposo. Le dicen, es que para que tú puedas salir de aquí necesitas que tengas una firma, un pasaporte, un sello de Rix. Rick lo puede conseguir y no sé qué, y la mandan a un bar donde se va a encontrar con una persona, ¿no? En ese bar de Rix, ahí se van a encontrar con la persona que se encarga como de falsificar eso. Pero cuando ellos llegan, él ya no está. Creo que la policía se lo lleva, por lo mismo, creo que por falsificar documentos. Y lo que ella descubre es que el dueño es la persona que él conoció cuando estaban en la Francia ocupada. Y lo que pasa es que su esposo fue una captura política y lo tuvieron ahí atorado mucho tiempo, y ella llegó a pensar pues que lo iban a matar. Entonces cuando de repente lo sueltan y ella vuelve a tener contacto, pues ella sin avisar nada deja a Rix y se va para allá. Es así, aunque es muy vieja, si nadie la ha visto, yo no quiero contaminarla, la voy a contar muy mal, mejor que la vean. Otra de las películas que me gusta mucho se llama Sueño en otro idioma. Es un joven que llega a un pueblo, pero demasiado verde sobre verde, parece un pueblo selvático, donde se habla una lengua que está muriendo. No me acuerdo cómo se llama la lengua. Entonces él lo que quiere es poner a personas a hablar esa lengua, él registrarlo para poder hacer una especie de diccionario, poder traducirlo y que la lengua no muera, ¿no? Lo que él no sabía, y se enteró cuando llega, es que solamente 2 personas en ese pueblo continúan hablando la lengua. O sea, la lengua está apuntalada por 2 personas. Entonces, si dice, ok, pues son 2 personas, nos limitamos solamente a una sola oportunidad de registrar esto, sentamos a las 2 y que se hablen. Él no sabe que tienen 50 años sin hablarse por una discusión que tuvieron, ¿no? Esos dos señores. Uno de ellos habla tanto español como esa lengua, el otro sola esa lengua. Entonces la película trata de cómo él trata trata, ¿sí viste, no? Sí quedó. Es que eres reiterativo. Sí, es énfasis. Este asunto. Yo esperaba que te fueran a cancelar, güey. Ojalá. La trata de trata. Sí. Digo, porque ese es el siguiente nivel, ¿no? El negocio. Está bien eso. No, la película trata de que él cómo logra hacer que ellos hagan un poco las paces para sentarse y registrar. También es una película que me gusta mucho. Y yo siento, digo, nada más como para hablar sobre esto de que de repente hacemos comparativas entre el cine y la película y demás, que al menos yo cuando busco algo que encontré en un libro que es muy querido, yo no lo busco en el cine, porque creo que también cuando yo voy al cine busco algo muy particular, no podría decir qué es, pero sé que me lo da solamente el cine, y cuando voy a la literatura me lo da solamente la literatura. Sí hay momentos en que la comparativa me ha hecho mucho bien, en el sentido, por ejemplo, leí primero El perfume y yo pensé, esto no se puede hacer cine, ¿no? Es un mundo de olores, todo lo que está ocurriendo aquí son puros olores. ¿Cómo puedes llevar al cine olores? Y la película a mí me tocó, o sea, me sorprendió mucho que lo hayan logrado tan bien. Ese tipo de cosas sí lo he sentido, pero no sé, creo que no me reconozco como una persona que ha visto muy poco cine. Pues es que son más de 100 años de tradición cinematográfica, pues sería... A mí se me hace incluso hasta raro los que son cinéfilos y que han visto como todo el cine. No sé, siento como que me cuesta trabajo creerles. Es que al final de cuentas es como, igual volvemos a la misma línea como la literatura, o sea, decir que has leído todos los libros o todos los géneros, güey. Siento que aventarte me he visto todas las películas o he visto todos los géneros, yo creo que también sería como demasiado ¿cómo sería la palabra? Como muy rebuscado, muy ambicioso. Ajá, ya vi todo, cuando realmente sí, pero hay una pasa también en la literatura y pasa mucho, o sea, hay libros que se comentan más de lo que se leyeron. Uh-huh. Sí. Igual con el cine, o sea, hay un montón de referencias, que si el Quijote, que si, no sé, o sea,
Y, Creo que güey, eso te ¿quién- es contra ti, güey. No, porque sé que le tiene, que sí le 15 tiene, minutos hablando del no, sí le Quijote tiene, y sí mira, le tiene lo- un lugar lo especial al reventó, Quijote, lo pero digo, reventó. ¿quién? O sea, me refiero, no sé, pienso por ejemplo cuando escucho a Carlos Fuentes que tiene también un estudio y bastante profundidad al Quijote. Y que dice, es que lo leo, no sé, cada verano. Y yo, ay, no mames. Cada verano lees el Quijote, güey. O sea, no, me lleva un año leerlo, güey, ¿no? O sea, son esas obras que me da la impresión que a veces se comentan más de lo que se leen. Y lo mismo sucede con las películas, creo yo, ¿no? O sea, que hay... Me hiciste recordar una escena, digo, no la tengo tan clara, pero creo que en un festival estaban celebrando, digamos, que una película de Hitchcock estaba como muy bien valorada, ¿no? Ujú. Entonces una persona creo que se levanta, un estudioso, un erudito, ¿no? Comienza a decir, no, es que esta película de Hitchcock tiene tal elemento, y todo está en la placa de un carro, ahí yo ya lo vislumbré, lo pude desencriptar, lo descifré, es por esto, y de repente el güey levanta la mano y dice, la verdad es que fue un problema de evitar problemas, son las placas de mi carro, o sea, si hubiera utilizado el de otro, pues se hubiera hecho más pedo, perdónenme que lo... O sea, como que sobreanalizó algo. Así es, y a veces creo eso. que tenemos, digo, me quiero poner, pero tenemos el problema de sobreanalizar lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, Y ¿no? pasa mucho, y bueno, un poquito como retomando lo de Lynch y quizá Wes Anderson y todos ellos, que sí tiende muchos como snob a hablar del cenicero que estaba en no sé dónde y Encontrarle significado a cosas que en realidad no tienen un significado, tienen. pero te hace ver. que está bien como interpretación propia, pero Ajá. no sé si eso sea lo que quiso decir. Bueno, Sí, le ayuda mucho al cine. eso de encontrar un significado en algo que a lo mejor no tiene tanto significado, yo le encontré otro significado después de ver a este argentino que llevo ya mencionando, lo que es Fareta. Ángel Fareta. O sea, a partir de la forma que tiene de experimentar el cine, te va dando como una forma mucho más desmenuzada de las escenas. Pero él tiene un marco teórico muy específico, claro, güey, sí, ¿no? sí. O sea, que es Mircea Eliade y es todas Sí. estas como pensadores de la tradición que con ese enfoque O sea, tiene él, un enfoque, él le hace no una es nueva nomás- no es nomás es que mandarle yo mamador creo inventando. le hace una nueva lectura a las películas, güey. Pero con un enfoque, con Sí, una con base. todo un marco teórico que él Ya. tiene muy específico y él lo dice siempre al principio, ¿no? En ese video que menciona Pedro de Titanic, que si pueden búsquenlo, se llama El simbolismo de la nave, y él es como una especie de seminario que él hace en su casa, güey, que les proyecta a sus alumnos, les va proyectando la película y él detiene y miren, ahí está presente tal símbolo que es el madero, que está representando a Cristo, porque Cristo no sé qué, y la chingada. O sea, es como muy interesante la lectura que él hace, que es de un tipo más mítico, digamos. Oye, ¿y si me va a sacar de pedo de por qué no se subió DiCaprio a la puerta o no me va a dejar igual? Digo, porque... Creo que ahí sí te deja igual. Sí, Bueno. Bueno, no sé si tengan algún Creo que otro- Marco es el que no ha dicho... No, sí. Sí, fue el primero. Bueno, pues es que ya a modo de cierre, no sé si Puede- quieras complementar con alguna... No, pues al final de cuentas, creo que nos va a servir como cierre. Comentábamos de la literatura ha alimentado el cine, obras que se han llevado al cine, pero también tenemos películas que sin pedos, si se llevaran al plano literario, funcionarían sin ningún problema. Habíamos coincidido en alguna plática previa. La película de Tu mamá también, este estilo narrativo que tiene, realmente si lo plasmaras en letras, sería también un libro interesante. Sí. Entonces siento que son disciplinas que se pueden o llevarse total y completamente mal con las malas adaptaciones, o se complementan también de muy buena forma. Lo comentaba respecto a estas películas que te llevan al libro o el libro que te lleva a la película. Entonces puede ser una relación amor-odio Sí. respecto a
el eterno, ¿qué es mejor, la película o el libro? Sí. Yo vi esto, es muy subjetivo, pero siento que son dos, como a final de cuentas son dos disciplinas que cuentan algo, que cuentan una historia. Siento que tienen puntos en común más cercanos que los que las distinguen. Sí, los que las distancian, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que son disciplinas que se interrelacionan y que se hacen muy bien estando juntas y comunicándose. Para cerrar, pues alguna película que a mí me gustaría recomendarles. Hay una película de Linklater que se llama Waking Life, Despertando a la Vida, que tiene como de hecho muchas referencias a la literatura, a Jean-Paul Sartre, a García Lorca, y esa sería como una película que me gustaría recomendarles, incluso para adentrarse en como en esta relación que puede haber entre la literatura y el cine. Sí, también coincido con esa película, incluso a lo mejor más que la literatura, como esa búsqueda filosófica, ¿no? O sea, es alguien que no sabe si está en un sueño, cada que tiene la sensación de que despierta, se da cuenta que está dentro de otro sueño. Pues no sé, quisiera alejarme de los lugares comunes, pero últimamente, no sé, las películas de Nolan para mí pues han sido también películas que como una forma narrativa distinta me han nutrido y han como tenido una forma distinta de ver las cosas. No sé, me gustó mucho, por ejemplo, Interestelar. Es una película que disfruto mucho. A mí en lo personal me disfruto mucho las películas de Tarantino. Sí. Salvo... Llenas de referencias al cine. Ajá, salvo por ejemplo Kill Bill, que es un poquito más de acción. Insisto, me gustan mucho las historias, los diálogos que tienen las películas de Tarantino. De pronto hasta diálogos muy banales. Me gusta mucho cómo los llevan. Es un gran dialoguista Tarantino. Sí, estos diálogos. Esa escena de Pulp Fiction cuando están en el carro, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Perros de reserva, o sea, prácticamente es todo en una bodega y son diálogos. La de los 8 más odiados. O sea, es una película que bien podría también presentarse en teatro, porque es un solo escenario. Y la historia se sustenta por lo que va contando, sin llegar a ser este efectista. Pulp Fiction es de mis películas también favoritas. Sí, coinciden. Híjole, yo me quedo con Like Anything Else de... ¿Se olvidó el director? Woody Allen, de Woody Allen, que fue traducida como Loco por ti, ¿no? Con Christina Ricci. Ya de ahí Cameron Díaz. Pero no, ese es otro. Ese sí es cierto. ¿Sabes qué? No, tienes razón, no se llama Loco por ti, se llama Muero por ti. Creo que la trajeron como el título original es Like Anything Else, ¿no? Así como todo lo demás. Es la historia de un escritor de comedia, que es como un alter ego de Woody Allen, pero también sale Woody Allen, que tiene una relación, híjole, pues difícil, complicada con Christina Ricci. Y lo que se va desenvolviendo ahí entre los diálogos es que también yo creo que los diálogos son importantísimos en Woody Allen, ¿no? Son disertaciones larguísimas que de alguna forma parece que ves al personaje teniendo un conflicto existencial, ¿no? Lo ves padeciendo eso. Les recomiendo mucho eso. Muy bien. Bueno, pues este es el final de este tercer episodio de Escriturama. Les agradecemos mucho que nos dediquen el tiempo, que nos comenten cuáles son sus películas favoritas, qué relación ven ustedes con el cine. Yo fui Juan Pablo, Pedro, Alfredo y Marcos. Esta producción es una producción de Apatía TV. Búsquenos en redes sociales, estamos como Escriturama el canal en Instagram y en Facebook Escriturama, ¿verdad? Correcto. Y Apatía TV, pues está Apatía TV 2 en Instagram. Y pues muchísimas gracias y compañeros, gracias por compartir. Gracias. Síganos, denos una suscripción y a la verga.
No mames, güey. Así soy de básico con mi humor. No mames. Yo ya me estoy viendo casi. Ay, no.